Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muy buenas tardes, aquí Alberto Rusco Lequier te saluda, aquí en Reencuentro, que lo hacemos desde la querida ciudad de Buenos Aires, aquí por Radio High. Bueno, te quiero por supuesto agradecer por estar acompañándome ya hace tantos años, 30 años aquí en Radio High y en esta nueva emisión de Reencuentro. Bueno, una vez más te quiero comentar que el día de hoy corresponde al día 9 del mes de Shevat del año 5784 del calendario hebreo, claro. Y el horario para prender velas de Shabbat, hoy, día viernes, está establecido para la ciudad de Buenos Aires a las 19 horas 50 minutos. El Shabbat termina mañana a las 20 horas y 50 minutos. Así que, bueno, acomódate en el sillón más cómodo que tenés en tu casa. Si estás manejando el coche, clava la sintonía aquí para escucharnos. Y bueno, gracias de todo corazón por estar absoluta y totalmente conmigo. Bueno, vamos a charlar, por supuesto, y beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá para ver qué cosa adicional e importante estamos aprendiendo de la porción de la Torá de esta semana, que precisamente habla de Bo, en la medianoche, ¿no? Así que la verdad que esta porción de la Torá, que es Bo, es la sección que trata acerca de las plagas culminantes y del Éxodo. Y tampoco es por accidente que esta sección se desarrolle. En esta sección se habla el tema de los niños y el deber de los padres de educarlos. Fíjate qué tema, ¿eh? El tema de los niños y el deber de los padres de educarlos. Nosotros los judíos creemos que para defender a un país se necesita un ejército. Pero para defender a una civilización se requiere educación. La libertad, ¿sabes cuándo se pierde? Cuando se toma como si fuera algo dado. Si los padres no transmiten sus memorias, si no transmiten los ideales a la generación siguiente, la historia de cómo lograron la libertad y las luchas que tuvieron que librar a lo largo de este camino, esta larga travesía se desvía y corremos el riesgo de perder el rumbo. Pero vos sabés que es fascinante acerca de cómo la Torá enfatiza en que los niños deben hacer preguntas. Hay varios pasajes de la porción de la Torá que dicen, por ejemplo, cuando tus hijos te pregunten, se refiere al Pesaj, ¿qué significa esta ceremonia para ustedes? Entonces el padre le tiene que decir, es el sacrificio pascual para el Señor, que pasó sobre las casas de los israelitas en Egipto y salvó nuestras casas cuando castigó a los egipcios. Esto está en Éxodo. En los días que vendrán, cuando tu hijo te pregunte qué significa esto, le tenés que decir, con brazo fuerte el Señor nos sacó de Egipto, fuera de la tierra de la esclavitud. Pero sabes que hay otro pasaje de la Torá que también trata de una pregunta que hace un niño. Y cuando en el futuro tu hijo te pregunta cuál es el significado de las reglas, decretos y leyes que el Señor nuestro Dios nos ha ordenado cumplir, le tenés que decir, fuimos esclavos del faraón de Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Pero hay un pasaje de la porción de la Torá de hoy que es el único que no hace referencia a una pregunta. Dice, en ese día le dirás a tu hijo, o sea, directamente empieza este comentario, ¿qué es lo que el padre le tiene que decir a su hijo? Hago esto por lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Bueno, estos 4 pasajes se volvieron famosos. ¿Por qué? Porque están en lo que se recita en Pesaj, que es la Agadá, y se refiere a los 4 hijos. Uno sabio, otro malvado o rebelde, el simple y el que no sabe cómo preguntar. Claro, cuando los lee juntos, los sabios llegan a la conclusión de que primero, los chicos tienen que hacer preguntas. Segundo, que la narrativa de Pesaj debe construirse en respuesta a y comenzar con las preguntas hechas por un niño. Y tercero,
Es el deber de los padres alentar a los chicos a hacer preguntas. Y al que no sabe aún cómo preguntar, hay que enseñar cómo hacerlo. La verdad que no hay nada natural en todo esto. Por el contrario, esto va dramáticamente en contra de lo habitual de la historia. Porque muchas culturas tradicionales consideran que la responsabilidad de los padres o de los maestros es la de instruir, guiar o mandar. Y la tarea del chico es obedecer. Está escrito que los niños están para ser vistos y no escuchados. Así hay un refrán inglés. Pero la verdad, en el judaísmo esto no funciona así. Porque es un deber enseñar en el judaísmo a los chicos a hacer preguntas, porque es la manera como ellos pueden crecer. La verdad es que el judaísmo es un fenómeno raro, porque es una fe basada en hacer preguntas. Sí, así como lo escuchás. El judaísmo es una fe basada en hacer preguntas. A veces profundas, claro, difíciles. Que incluso las preguntas parecen sacudir los fundamentos de la fe misma. Abraham pregunta, ¿podrá el juez de toda la tierra no hacer justicia? También pregunta, ¿por qué, Señor, has traído problemas a este pueblo? Esto lo pregunta Moshe. Y Jeremías pregunta, ¿por qué prosperan los malvados? ¿Por qué los infieles viven a sus anchas? Bueno, vos sabés que el libro de Job está construido mayormente por preguntas. Y la respuesta de Dios consiste en capítulos con preguntas todavía más profundas. Cuando le contesta, ¿dónde estabas tú cuando yo senté las bases de la fundación de la tierra? Etcétera. Entonces, vos sabés que una vez había un ganador de premio Nobel de física, que era Isadore Rabi. Le preguntaron en una oportunidad, ¿por qué quiso él ser un hombre de ciencia? Y él contestó, bueno, mi madre me hizo científico sin saberlo. Los demás niños volvían de la escuela y se les preguntaba, ¿qué aprendiste hoy? Pero mi madre me preguntaba, ¿hiciste hoy alguna buena pregunta? Y ahí está la diferencia. Hacer buenas preguntas, eso es lo que me hizo científico. El judaísmo no es una religión de obediencia ciega. Ni siquiera es mucho más que una religión, obviamente. En efecto, el judaísmo, tiene 613 preceptos, ¿vos sabés que en hebreo no existe la palabra obedecer? Porque cuando el hebreo fue reinstaurado como una lengua coloquial en el siglo XIX y había necesidad de un verbo que signifique obedecer, tuvo que pedirlo prestado del arameo, que es lesayet. Y en vez de una palabra que significa obedecer, la Torá, ¿qué palabra utiliza? Shema, que no tiene traducción precisa porque puede significar, 1, escuchar, también puede significar oír, puede significar comprender, internalizar o responder. Porque grabada en la estructura misma de la conciencia hebrea está el concepto de que nuestra tarea más elevada es la de buscar entender la voluntad de Dios, no solo obedecer a ciegas. No solo obedecer a ciegas. Claro, la inteligencia es el mayor don otorgado por Dios a la humanidad. Cuando Rashi interpreta, Rabbi Shlomo ben Yitzhaki, el gran estudioso y intérprete de la Torá, interpreta que la frase que dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿qué dice Rashi? Es la capacidad de comprender y discernir. Una de las acciones más sorprendentemente audaces de los rabinos, ¿sabes cuál fue? La de instituir una bendición ante la presencia de un gran estudioso no judío. Porque no solo percibieron la sabiduría en culturas que no eran la propia, sino que agradecieron a Dios por ello. Claro, esto está alejado de la concepción estrecha con la cual a veces se tilda algunas religiones. Vos sabés que hay un historiador muy importante, Paul Johnson, escribió en una oportunidad que el judaísmo rabínico era una antigua y altamente eficiencia máquina de producción de intelectuales. Y mucho de esto tuvo que ver, y aún tiene que ver, con la prioridad absoluta que los judíos han asignado a la educación, las escuelas, el estudio religioso como acción aún superior a la plegaria todavía,
el aprendizaje como actividad de por vida aprender, y la enseñanza como la vocación más elevada. Pero mucho tiene que ver con cómo uno estudia, cómo uno enseña a sus hijos. Y la Torá lo establece en una coyuntura más significativa y determinante de la historia judía. ¿Cuándo? El momento en el que los israelitas están por dejar Egipto, de lo que se habla para allá de esta semana, y comenzar su vida como pueblo libre bajo la soberanía de Dios. Y dedica la memoria de este momento, así dice Dios, dedica la memoria de este momento a tus hijos, pero no de manera autoritaria. Alentalos a preguntar, a cuestionar, a investigar, a analizar, a explorar, porque la libertad significa libertad de la mente, no solo del cuerpo. Porque los que están seguros de su fe no deben temer ninguna pregunta. Solo los que no tienen confianza, los que tienen dudas secretas y reprimidas, sienten temor. השם ישמור צאתך ובואך מעתה
Bueno, qué tema, ¿no? Los chicos, la educación, enseñarles. Claro, el factor fundamental es saber y enseñar a nuestros hijos también que no todas las preguntas tienen una respuesta que podamos comprender en lo inmediato, por lo menos. ¿Sabes que hay temas que solo vamos a poder entender con el tiempo, quizás, con mayor edad, con mayor experiencia? Y hay otras que requieren una gran preparación intelectual. Pero hay otras preguntas que pueden estar, la respuesta a estas preguntas pueden estar más allá de nuestra comprensión colectiva, que exceden al saber humano. Vos sabés que hasta el gran Newton, el científico, fundador de la ciencia moderna, entendió lo poco que él mismo entendía y lo dijo de una manera hermosa. Él que dijo: no sé cómo apareceré ante el mundo, pero yo me veo como un chico que juega en la orilla divirtiéndome al encontrar una piedra más lisa o un caracol más hermoso que lo común, mientras que la verdad del gran océano yace ante mí sin ser descubierto. Maravilloso, ¿no? El gran científico se sentía como un chico que estaba jugando en la orilla, pero el gran océano estaba frente a él sin ser descubierto. Porque al enseñar a los chicos a preguntar y a seguir preguntando, el judaísmo honró lo que Maimónides llamó el intelecto activo y vio en el intelecto activo un don del Creador. Y ninguna fe ha honrado la inteligencia más que esta.
פה עכשיו לחשת באוזן את קסם בייבי ואני רוצה להיות המתנדב מהקהל יהיה לי מזל אם תתני לי לרחף איתך כי יש לך גנים מהחלל כל השאר הגיעו עד כאן איתך יש לי מניע ואני לא צריך שום דל כאן ערב רומנטי ניחוחות של בר כאן את נדירה כמו לקחת אליפות בסלקל כולם צעקו בראבו ברחוב כשעברת פה תגידי לי, נו תגידי לי מה את עושה לבד פה אפילו בינואר חם לי בכל הגוף חי בתוך בועה שאיתך אני יכול לעוף אפילו בינואר חם לי בכל הגוף בא שוב ואני חולם שתביא לי בוסה בוסה היי היי בוסה בוסה היי היי בוסה בוסה היי היי בוסה 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 היי היי בוסה בוסה היי היי בוסה בוסה היי היי ואני חולם שתביא לי איך עולה לה חיוך מהפריטה של הגיטרה קלאסית כמו כינור והיא יודעת אני שר לה זה הולך להיות השיר שלנו בית מרגש עם עלייה אל הפזמון הלילה כל העיר שלנו לא באנו לשחק כי זאת לא אופרה צפון בואי נאבד את הצפון מאהבה וכל השאר הגוף בהצפות פרפרים בבטן הם עושים שם הקפות בגלל שאני בא רק תני להיות כולם צעקו בראבו ברחוב כשעברת בו תגידי לי מה את עושה לבד פה Hablamos del éxodo, de la salida del pueblo judío de Egipto, que sucede en la medianoche, del cual si tengo tiempo voy a hablar en unos minutos más. Entonces, en uno de los actos más contraintuitivos en la historia del liderazgo, Moisés no habló sobre hoy o mañana al pueblo judío, él habló de un futuro distante y el deber de los padres de educar a los hijos. Él incluso presintió que debemos hacer que nuestros hijos hagan preguntas para que el pasar de la herencia judía no sea un asunto de aprender de memoria, sino de un diálogo activo entre padres e hijos, un diálogo vivo. Entonces, los judíos se convierten en el único pueblo en la historia en predicar su propia supervivencia. ¿Dónde? En la educación. Porque la tarea más sagrada de los padres era enseñar a sus hijos. Pesaj, por ejemplo, en sí mismo se convirtió en un seminario continuo en el pasar la memoria. Sí, es un seminario de memoria. El judaísmo se convirtió en la religión cuyos héroes eran maestros, cuya pasión era estudiar y la vida de la mente. Los egipcios, por ejemplo, construyeron pirámides, los griegos el Partenón, claro, los romanos construyeron el Coliseo y los judíos construyeron escuelas. Los judíos construyeron escuelas. Esa es la razón por qué solo ellos, de todas las civilizaciones del mundo antiguo, siguen vivos y fuertes y continúan la vocación de sus ancestros, su herencia intacta y sin disminuir. La visión de Moisés era profunda. Él sabía que no podés cambiar el mundo por cosas externas solamente, por arquitectura maravillosa, o cambiar el mundo con ejércitos, por imperios o con el uso de la fuerza o del poder. Porque yo pregunto, ¿cuántos imperios han desaparecido mientras la condición humana permanece sin transformarse y sin redimirse todavía? Sabes que hay solamente una forma de cambiar el mundo, y esto es por la educación. Tenés que enseñar a los chicos la importancia de la justicia, la rectitud, la bondad y la compasión. Tenés que enseñarles que la libertad solo se puede sostener por las leyes y hábitos de autocontrol. Hay que recordarles a los chicos continuamente de las lecciones de historia, que dice, fuimos esclavos del faraón en Egipto,
¿Por qué? Porque aquellos que olvidan la amargura de la esclavitud eventualmente pierden el compromiso y pierden el coraje de luchar por la libertad. Tenés que empoderar a los chicos a preguntar, a retar y a argumentar. Tenés que respetarlos si querés que respeten los valores que querés que ellos mismos abracen. Esta es una lección que muchas culturas todavía no han aprendido después de más de 3.000 años. Revoluciones, protestas y guerras civiles todavía existen. Alientan a las personas a creer que removiendo un tirano o tener elecciones democráticas únicamente se va a terminar la corrupción, van a crear libertad y llevarán a la justicia y al gobierno de la ley. Y aún la gente se sorprende y se decepciona cuando esto todavía no pasa. Porque muchas veces lo que pasa es un cambio de caras en los corredores del poder. Vos sabés que hay un jurista maravilloso, un gran jurista de Estados Unidos, era juez. Leonard Hand dijo, a menudo, decía él, me pregunto si no ponemos demasiado nuestras esperanzas en constituciones, en las leyes, en las cortes. Estas son falsas esperanzas, créanme, estas son falsas esperanzas. La libertad está en los corazones de hombres y mujeres, porque cuando se muere ahí, ni la Constitución, ni la ley, ni la corte pueden salvarla. Ni la Constitución, ni la ley, ni la corte pueden hacer mucho para ayudarle. Qué increíble este pensamiento, ¿no? Lo que Dios enseña a Moisés es que el cambio real no está en ganar la libertad, está en sostenerla, en mantener vivo en los corazones de las siguientes generaciones el espíritu de libertad. Y esto solamente se puede hacer a través de un sostenido e inclaudicable proceso de educación. No es algo que pueda ser delegado solo a los maestros y únicamente a las escuelas. Algo de esto tiene que ver y tiene que tener lugar en la familia, en la casa. Nunca nadie vio esto más claramente que Moshe o Moisés. Y solamente por sus enseñanzas, los judíos y el judaísmo han sobrevivido. החמה, נוכל להפיל כל חומה ולפתוח לבבות, למנוע אהבות. שירו בגרון ניחר, אל תשאירו כוח למחר. שירו והדליקו אש, כי השיר הוא כל מה שיש. שירו בגרון ניחר, אל תשאירו כוח למחר. שירו
¿Sabes lo que hace grande a un líder? Es que ellos piensan hacia adelante, preocupándose no solamente por el mañana, sino por el próximo año, sino por la siguiente década, incluso por la siguiente generación. Absolutamente. Los líderes tienen poder en transformar al mundo cuando tienen una visión clara acerca del futuro. Algunos creen que no hay nada que un hombre o una mujer puedan hacer contra la cantidad de males que hay en el mundo, contra la miseria, contra la ignorancia, la injusticia, la violencia. Pero así todo, muchos de los grandes movimientos de pensamiento y de acción se originaron del trabajo de un solo hombre. Absolutamente. La historia está totalmente repleta de este tipo de cosas, absolutamente. Hay que tener visión, porque sin una visión, el pueblo perece. Y esto está escrito en el libro de Proverbios, porque sin esta visión, que en hebreo se dice hazón, el pueblo perece. Esa visión en las mentes de los profetas fue siempre un futuro, pero un futuro a largo plazo. Dios le dijo a Ezequiel y a Ezequiel que un profeta es un vigilante, uno que sube a un punto de vista con ventaja y entonces puede ver el peligro a lo lejos, a la distancia, antes que cualquiera de los demás, antes que cualquiera de los que están al nivel del suelo. Los sabios preguntan, ¿quién es sabio realmente? Y contestan, sabio es la persona que ve las consecuencias a largo plazo. Claro que hubieron historiadores enormes, hubo maestros que sabían lo que iba a pasar como consecuencia de las decisiones que iban a tomar. Esto no es fácil, porque a veces decidir no es fácil, absolutamente, porque a veces se pagan precios elevados. Pero Moisés fue el más grande líder porque él pensó más allá que cualquiera. Él sabía que el cambio real en el comportamiento humano es el trabajo de muchas generaciones. Y es de ahí que debemos colocar nuestra más grande, es ahí que tenemos que colocar como nuestra prioridad más grande, educar a nuestros hijos en nuestros ideales, para que nosotros empecemos y ellos continúen hasta que el mundo cambie, porque nosotros hemos cambiado. Ellos tienen que ver este proceso. Moisés sabía que si vos planeás para un año, tenés que plantar arroz. Pero si planeás para una década, planta un árbol. Ahora, si planeás para la posteridad, educa a un chico. Y esta lección de Moshe, con 33 siglos, sigue todavía vigente en nuestros días. הם יגידו
ומכל קצוות רקיע כולם יבואו להריע לכבודך ואתה תיתן להם את כל מה שיש בך אף אחד כבר לא ישכח אותך רקיע ומכל קצוות רקיע כולם יבואו להריע לכבודך ואתה תיתן להם את כל מה שיש בך אף אחד כבר לא ישכח אותך עוד מעט תתעורר ותראה כל השמיים כוכבים. Bueno, la verdad es que uno tiene que sentirse parte de algo más grande que uno mismo, sentirse parte de una cadena. Muchas veces, digamos, la gente se pregunta, ¿de qué historia me encuentro yo siendo parte? Porque si uno lo priva a los chicos de las historias, los va a dejar prácticamente totalmente desnudos. Y nadie entendió esto más claramente que Moshe, porque sabía que sin una identidad específica es casi imposible no caer en cualquiera que sea la idolatría de la época, ya sea racionalismo, idealismo, nacionalismo, fascismo, postmodernismo, relativismo, hedonismo, consumismo, etc. La alternativa, una sociedad basada solo en tradición, se desmorona tan pronto como el respeto a la tradición muere, lo que siempre hace en alguna etapa o en otra. Pero la identidad, que es siempre particular, está basada en la historia, la narrativa que me une a mí con el pasado, me guía en el presente y pone sobre mí la responsabilidad para el futuro. Y no hay historia, por lo menos en el occidente, que ha sido más influyente que el Éxodo, la memoria que un poder supremo intervino en la historia para liberar a los impotentes, junto con el pacto que siguió, donde los israelitas se unieron a sí mismos con el Creador en una promesa de crear una sociedad que sería lo opuesto a Egipto, donde los individuos eran respetados como la imagen de Dios, donde un día en 7 las jerarquías del poder eran suspendidas y donde la dignidad y la justicia eran accesibles a todos. Nosotros nunca alcanzamos del todo ese estado ideal, pero no hemos cesado de viajar hacia este estado ideal. No hemos cesado de creer que ahí es donde termina el viaje. Ahí. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que hay historias que ennoblecen y hay otras historias que no lo hacen tanto. Pero la historia judía es a su manera la más antigua de todas. Y sin embargo, a pesar de ser la más antigua, es siempre joven. Y nosotros somos parte de ella. Nos dice quiénes somos y qué esperaban nuestros antepasados que nosotros lleguemos a ser. Porque contar historias es el vehículo más grande de educación moral. Ha sido la luz de la Torá que un pueblo que cuente a sus hijos la historia de la libertad y sus responsabilidades iba a quedar siempre libre en tanto la humanidad respire y tenga esperanza. Bueno, la verdad que yo les agradezco de todo corazón que hayan compartido conmigo este encuentro que titulamos Reencuentro. Gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme. Les deseo todo lo mejor a todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren. Shabbat Shalom. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך
לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. קשה לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.